Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia jienense. Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, Asesoría de Empresas. Bueno, pues haremos tiempo de entrevistas y de actualidad en esta mañana de radio. Lo hacemos para hablar de un problema bastante serio con los tendidos eléctricos, y ya no es solo lo que comentábamos hace un rato del problema de cómo está la factura de la luz o los problemas de suministro que se viven puntualmente en algunas localidades de nuestra provincia. Hay otro problema que afecta al medio ambiente y en concreto a las aves. Estamos al hablar con el coordinador del proyecto Pon un tendido en tu punto de mira, que se lleva a cabo desde la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas. Francisco Pulpillo, buenos días. Muy buenas, Pepe, ¿qué pasa? Pues ya ves, un problema que parece bastante serio, que afecta a las aves. Cuéntanos, en concreto, ¿qué pasa? Porque yo he visto algunas fotos que me han pasado de la zona del condado, concretamente próximo a Arquillos, Navas de San Juan, donde se ven aves muertas junto a los postes de tendido eléctrico. Efectivamente, vamos a ver, hoy día hay que dejar muy claro que los tendidos eléctricos son una de las principales causas de muerte no natural de las aves, provocado precisamente por la actividad del hombre. Decimos un tendido eléctrico, ¿por qué puede afectar a las aves? Es muy fácil. Las aves utilizan las cabezas, la parte superior la utilizan de posadero. ¿Qué pasa? Al posarse arriba, hacen arco voltaico entre uno de los cables y el poste. Ese arco voltaico, pues te puedes imaginar, pasan en torno a 10.000, 30.000 voltios en función al tipo de o la característica de línea que sea, y con esa corriente a través del pájaro caen fulminados. Este tipo de cosas se solucionan o bien poniendo postes específicos para que no haya electrocuciones o aislando. O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué solucionáis? Efectivamente, soluciona, y me he ido al grano un poquito por decir, se está trabajando en el tema de los tendidos eléctricos, pero nos encontramos con que hay sitios donde hay constantemente electrocuciones porque hay poblaciones, por ejemplo, nidificantes de aves. Hablemos, por ejemplo, de las zonas de Porcuna, Jaén, hay poblaciones bastante importantes de rapaces, y allí el hecho de que vayan cayendo constantemente se van aislando poco a poco los postes, y la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante intenso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es a lo que voy ahora? Hay otras zonas, como esa zona de Arquillos, Navas de San Juan, que las poblaciones son más escasas. Utilizan menos ese tipo de posaderos y parece, hay como una falsa impresión de que allí no pasa nada. No, allí es que no hay aves y no caen electrocutadas. Estamos inmersos en pleno paso migratorio de las aves. En este caso estamos hablando de cigüeña, pero hay paso migratorio de águila culebrera, hay paso migratorio de milano negro, hay paso migratorio de muchas aves de gran envergadura. En este caso ha sido un bando de cigüeñas que ha pasado con aproximadamente unas 400 cigüeñas que han utilizado para pasar la noche las cabeceras de esos postes que supuestamente el resto del año no producen afección. ¿Qué pasa? En el momento que empiezan a posarse, van cayendo cigüeñas. Hay un rol más. La cigüeña es un pájaro muy grande, que va en bando, y en un poste se pueden posar 2, 3, 5, hasta 10 cigüeñas hemos llegado a ver posar en un poste. ¿Qué pasa? Que eso aumenta más la posibilidad de las electrocuciones, hasta el punto de que hay veces que en un mismo poste caen 3, porque han hecho arco voltaico 3 cigüeñas. Madre mía. Entonces lo que ha pasado, fijaros qué punto tan escalofriante, que en ese paso migratorio se han posado en ese punto en concreto y se han detectado 26 electrocuciones, 26 cigüeñas muertas, además muchas de ellas anillas que son del norte de Europa, Alemania, Bélgica, son cigüeñas que además hemos detectado que son pollos, tienen las patas más negras, el pico también negro, los adultos lo tienen más rojo, más brillante, unas tonalidades rojas, y en ese paso migratorio van cayendo. Imaginaros esto, un bando de 300 cigüeñas que se posan hoy en Navas, mañana en Porcuna, pasó mañana en Jimena de la Frontera, y hay un chorro de aves que van muriendo, y perfectamente un bando de 400 cigüeñas se puede quedar en 250 de aves que van muriendo en el camino. O sea que es un problema muy, muy, muy grave.
Claro, el progreso es necesario, pero habría que hacerlo ya hoy en día, conociendo lo que se conoce, de forma sostenible, porque ¿cuánto puede costar el proteger un poste de este tipo para que las cigüeñas cigüeñas o otras aves, no tengan ningún problema a la hora de posarse? Yo realmente yo no hablaría en este caso de cuánto puede costar, es una obligación por ley. Hay que tener muy claro que eso es una instalación, una infraestructura que las compañías eléctricas en su mayoría y también vendidas privadas, pero la mayoría son compañías eléctricas, sacan un rédito, un beneficio de esa infraestructura, de esas instalaciones. Eso tiene que estar perfectamente adecuado para que no haya este tipo de incidentes. Y tenemos que tener muy claro que eso es una responsabilidad de las compañías eléctricas. Si no lo hacen bien, tienen que hacerlo. Lo que no puede, una de las cosas que aunque están haciendo un trabajo muy intenso en electrocución, no podemos aislar o corregir esos postes. Cuando hablo de aislar es porque ponen unas gomas plásticas para que ese arco voltaico no pueda suceder. Pero no podemos estar aislando a golpe de electrocución. O sea que se electrocuta una águila culebrera y aíslo ese poste e incluso un poste a un lado y otro a otro. Porque es que si mañana se posa en el de más allá, se va a electrocutar igual. Y lo mismo como ha pasado en este caso en la zona de Nava. El año pasado, en concreto, hubo otro gran paso migratorio que hubo mucha repercusión mediática. Pasó un bando de aproximadamente unas 4.000 cigüeñas por Linares, y otro bando de aproximadamente unas 600 cigüeñas por Santo Tomé. Bueno, pues en Santo Tomé murieron aproximadamente 40 cigüeñas y en Linares detectamos 70 cigüeñas electrocutadas. Madre mía. Eso es un problema, es un problema. Y las compañías eléctricas, aunque saben que eso está ahí, pero tienen que aligerar mucho más la inversión en adecuación de esa línea para que no afecten a las aves. Claro, porque supongo que vosotros, como una organización que está pendiente de este asunto, lo pondréis en conocimiento de las propias compañías eléctricas y las autoridades para que pongan remedio. ¿Y qué respuestas dan cuando hay algún tipo de comunicado o no sé, supongo que alguna carta o algo que enviaréis de vez en cuando? ¿Qué os dicen? Normalmente, como estamos haciendo este trabajo, nosotros comenzamos en 2014 un proyecto, se llama Pon un tendido en tu punto de mira, que viene efectivamente a poner en valor, a poner en conocimiento este tema. Entonces empezamos a hacer prospecciones de línea eléctrica y donde encontrábamos electrocuciones, lo poníamos en conocimiento y en esa misma web, en un blog, que lo colgamos en un mapa. Entonces, en ese mapa colgamos esa electrocución, pero es lo que estaba diciendo antes, es un aislamiento a golpe de electrocución, que está muy bien cuando empezamos, porque podemos poner prioridades a la hora de aislar. Por ejemplo, nosotros tenemos varias categorías, una que es electrocución, que es un poste donde se ha electrocutado un ave, y otra categoría que es punto negro, o bien que se ha electrocutado un ave con una categoría de amenaza superior, por ejemplo, un águila imperial, un águila de Bonelli, un águila culebrebra, o cinco ejemplares de especies menos amenazadas. Eso es punto negro, y nosotros decimos, primero, si hay que poner un orden de prioridad, primero aislar los puntos negros, que son estos, y se lo hemos puesto en bandeja. A las compañías eléctricas y a Medio Ambiente se lo hemos puesto en bandeja, le hemos dicho, mirad, este es nuestro trabajo. Además, el golpe fuerte, si los oyentes tienen la oportunidad de entrar en el blog, Pon un tendido en tu punto de mira, se ve perfectamente el trabajo hecho en Jaén, donde está también los aislamientos en color verde, pero este proyecto se llevó a nivel nacional, y hay aislamientos gracias a nuestro trabajo hecho en toda la península ibérica. ¿Hay zonas donde haya especial conciencia en este sentido, donde se haya actuado más que en otras? Sí, por ejemplo, en la provincia... Sí. En la provincia de Jaén se ha hecho un trabajo bastante potente en la zona de Porcuna, en la zona de Jaén, en la zona de Martos. Ahí se ha hecho bastante trabajo porque las periferias de los vertederos, que son zonas de máxima afluencia de aves, por ejemplo, ahora en su ruta migratoria las cigüeñas y los milanos negros van de vertedero en vertedero.
y todas las líneas eléctricas que hay alrededor pues son susceptibles a electrocución. Pero eso lo hacen las propias compañías eléctricas por conciencia medioambiental o porque ha habido por ahí un ayuntamiento o alguien que ha dicho, oye, o te pones o me voy al tribunal, a los juzgados. Ha sido a golpe de martillo, pero además a golpe de martillo y de maceta. Ni siquiera hemos tenido la posibilidad de utilizar un motopico o un marro, como decimos. Ha sido a golpe de maceta, muy complicado. Sí es cierto que han trabajado, sí, pero es que es su obligación, que no nos están haciendo a la sociedad ningún tipo de favor, es su obligación. Sí. Es que dicen, hemos anillado 600 cabezas de la provincia de Jaén, ¿vale? Fenómeno, pero ¿y si hay 300.000? Es que está, lo he dicho antes al principio, es la principal causa de muerte no natural de aves amenazadas de gran tamaño. Pone en riesgo, por ejemplo, proyectos de reintroducción. Cuando se hicieron los proyectos de reintroducción del águila imperial ibérica en la laguna de la Janda, en Cádiz, por ejemplo, bueno, pues casi todos los pájaros que liberaban morían electrocutados. Madre mía. O sea, que es un problema gordo. Se han ido poniendo remedio a la situación, pero a fecha de hoy, fijaros, nuestro proyecto está activo desde 2014. Pues a fecha de hoy tenemos episodios de muertes masivas, tenemos episodios de electrocución y encima nosotros tenemos que ser los que decir, oye, que no había aislado bien, no sabéis aislar. ¿Dónde está ese ingeniero que se coordine con un biólogo para decir, está bien, no está bien, o no está bien? No, hacen un aislamiento y lo hacen mal. Y después de gastarse el dinero en llevar una máquina allí, pones 2 operarios que trabajen en tensión, comprar un material, instalarlo, cuando se baja, se posa una cigüeña y se vuelve a electrocutar porque lo hacen mal. Todas esas cosas parecen tonterías, pero es un trabajo que a los que estamos en este mundo pues te frustran porque dices, después de que te has subido, lo haces por obligación, no lo haces por interés, lo haces por obligación. ¿No sería viable colocar, por ejemplo, se me ocurre a mí sin saber mucho del tema o nada, por ejemplo, una especie de plataforma no metálica encima de cada torreta, algo sencillo que sirva para que estas aves se puedan posar y además cumpla la función de aislar, de que no toquen el poste directamente ni los cables? Sí, puede ser una opción, pero no, una especie de sombreros, una especie de sombreros. El problema es una solución que puedes quitar prácticamente de 100%, pero lo más conveniente es el aislamiento completo de los cables y con extensiones grandes a un lado y a otro. Por ejemplo, que desde el punto máximo de como por así decir, de salida haya unos 2 metros para que las aves grandes abran la ala y no se puedan electrocutar. Desde la cabeza hasta la parte más distal donde se aísle, unos 2 metros. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor lo que me estás diciendo, si sube una garduña a inspeccionar un poste, se electrocuta, que se da mucho. Garduñas y jinetas caen muchísimo en los tendidos eléctricos. También, ¿no? Porque suben, porque escalan y atacan al poste a la inversa, en vez de por arriba, que es lo que estamos acostumbrados a ver, porque el 99% de las afecciones, en vez de atacar por arriba, atacan por abajo. Y también hay afección por electrocución. Entonces lo suyo es aislamiento completo de cables, que se aíslen bien, que hay elementos de aislamiento muy buenos, que están sobradamente demostrados, pero hay que hacerlo bien y mostrarle el interés que se merece. Muy bien. Pues Francisco Pulpillo, muchas gracias por estar un rato con nosotros esta mañana, por contarnos esto, ponerle valor al problema, le damos un poquito más de luz y a ver si entre todos conseguimos que las compañías eléctricas pongan solución. No solo ya que nos refuercen los tendidos eléctricos, que es un problema en la comarca del Condado, y lo saben los que me estén escuchando, pero además también un problema para el medio ambiente que tiene que solucionarse. Lo dicho, buen día. Efectivamente, ella es perfectamente compatible. Pepe, un saludo y me alegra mucho hablar contigo. Igualmente. Venga, un abrazo. Adiós. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia GNNC.